Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah. Hoy vamos a estar hablando del fruto del Espíritu, de la paz. Vivimos en una generación que busca paz en todas partes, en las vacaciones, en el dinero, en una relación, en el éxito o en la ausencia de problemas. Pero tarde o temprano descubrimos que la paz que ofrece el mundo es temporal, depende de las circunstancias. La paz que produce el Espíritu Santo es diferente. No depende de que todo vaya bien, sino que Dios está con nosotros. Por eso, la paz no es simplemente una emoción, es un fruto del Espíritu Santo, una evidencia de que Él está gobernando nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo produce paz en nosotros, podemos permanecer firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caerse. Y quizá has escuchado esta frase de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios no depende de las circunstancias y no es una paz que te da el mundo, es una paz que te brinda Dios. El punto número 1 es: la paz del Espíritu no depende de las circunstancias. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. Al contrario, fue completamente honesto con sus discípulos. Juan 16:33 dice: Yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, que esta paz es como el fruto del Espíritu que vimos la semana pasada, de el gozo, en la que no depende de las circunstancias. De hecho, Jesús nos advierte que vamos a pasar por circunstancias, pero que tengamos ánimo, que continuemos y que en medio incluso de esas circunstancias vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo no sé si alguna vez tú lo hayas experimentado, pero si lo has hecho, sabes muy bien que es literalmente la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dices: yo no sé por qué tengo paz ahora mismo, cuando todo mi alrededor está patas arriba, pero tengo paz. Y bueno, si sabes algo, ese algo es Dios. Y también se sabe porque lo sientes en tu corazón. Creo que siempre las cosas de Dios como que lo sientes en tu interior y sabes, aparte de por resultados lógicos, que es diferente a la paz del mundo que la paz de Dios en este caso. Ya no solo a nivel físico, a nivel que se ve, sino a nivel espiritual y a nivel interior, se siente completamente diferente. Porque la paz del mundo, tú sientes paz y sientes paz por un momento, o sientes paz por una situación, pero luego esa paz se desvanece. ¿Por qué? Porque es lógico, en el mundo tener paz parece prácticamente imposible, parece un reto imposible que nadie puede dominar. Pero los hijos de Dios sabemos esto, los hijos de Dios sabemos que en sus andares, en su camino, Él nos brinda esto por su simple amor y su simple misericordia a nosotros. No por nuestros actos, porque de hecho sabéis que hay un versículo que dice que no por obras es que somos salvados ni nada, para que no nos jactemos, sino mediante su amor y su misericordia. Entonces Jesús une dos realidades que parecen incompatibles en este versículo de Juan 16:33. Tendréis aflicciones, tendréis paz. O sea, lo mezcla en un simple versículo, en una simple oración. ¿Por qué? Porque nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de Cristo. El mundo dice: cuando desaparezcan tus problemas tendrás paz. Y te digo algo, tus problemas no van a desaparecer. Quizá cambien, quizá por un momento dejen de hablar tan alto, pero no te lo quiero decir de una manera pesimista, de una manera negativa, sino de una manera realista, ¿sabes? Y es verdad, o sea, creo que si
pensamos constantemente en, bueno, tendremos paz cuando esta situación se calme, tendré paz cuando esta persona tal. Pues te digo que así nunca podrás conseguir la paz, irás detrás de ella y esa paz parecerá huir de ti. Pero porque es lo que he dicho antes, en este mundo es muy complicado hallar la paz, porque la paz del mundo, por lo menos para mí, yo no sé qué pienses tú, pero para mí es imposible. Para mí es absolutamente imposible, o por lo menos que dure más de 2 minutos, porque al tercer minuto yo ya me pongo a sobrepensar en otras circunstancias, en otras situaciones. Entonces Jesús dice, aunque los problemas continúen, en mí puedes tener paz. La presencia de dificultades no significa ausencia de Dios. Muchas veces es precisamente en la tormenta donde más profundamente experimentas su paz. Punto número 2 es la paz del Espíritu sobrepasa nuestro entendimiento. Pablo escribe desde la cárcel, una de las frases más conocidas de la Biblia en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver un claro ejemplo en Pablo. Él escribía desde la cárcel y tú puedes llegar a pensar, pero es que ¿cómo vas a tener paz en la cárcel? O sea, no tiene sentido. O sea, si yo no tengo paz, que no estoy en la cárcel, que estoy en mi casa tranquila, ¿cómo puedes tener paz tú ahí? Y es porque la paz de Dios no se dicta por donde estés, por cómo te sientas, por lo que estés pasando, por quién eres, por lo que no eres. No se dicta por eso. Esa paz es sobrenatural, no siempre podemos explicarla, no siempre tiene sentido, no siempre coincide con lo que sentimos. Mientras otros preguntan cómo puedes estar tranquilo con todo lo que está pasando, la respuesta es sencilla, porque la paz viene de Dios. Ya está, o sea, no hay que darle mucha vuelta, esa es la respuesta. Pablo dice que esa paz guarda 2 cosas, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Precisamente donde el enemigo más quiere atacar. Si en nuestro corazón y en nuestros pensamientos es donde el enemigo más ataca, que es una realidad, es ahí donde nos roba la paz. Porque si nos roban nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios para nosotros, Él implanta pensamientos suyos, Él implanta pensamientos de maldad. Y en nuestro corazón lo que puede hacer es, en vez de poner sentimientos buenos, sentimientos de los frutos del Espíritu, pone sentimientos malos, sentimientos que Él quiere que tengamos para no poder vivir en paz y no poder vivir feliz y no vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo quiere que Dios vivamos nosotros, porque Dios nos ha llamado a estar gozosos, como vimos en el anterior capítulo. Creo que el anterior capítulo está muy unido a este, ¿sabes? La ansiedad, por ejemplo, es algo que a día de hoy es como muy llamada, ¿no? Es muy mencionada. A día de hoy, pues, mucha gente siente demasiada ansiedad. Desde personas que tienen 5 años de edad hasta la edad más alta. Y es triste que esta palabra ansiedad sea más mencionada que la paz, que la paz de Dios. La ansiedad intenta gobernar nuestra mente, luego el miedo intenta gobernar nuestro corazón. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo produzca paz, es Cristo quien guarda ambas cosas. Punto número 3 es la paz nace de confiar completamente en Dios. Isaías revela el secreto en Isaías 26:3, que dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. No dice que tendrá paz quien nunca tenga problemas, dice que tendrá perfecta paz quien confía. La confianza alimenta la paz, la preocupación alimenta el miedo. Entonces, en cierta parte, creo que también nosotros mismos decidimos qué alimentar, ¿sabes? Y no digo que sea fácil, pero al final, si nos llenamos de preocupaciones, vamos a alimentar el miedo. Y de hecho, justo estoy leyendo un libro que se llama Lo bueno de tener un mal día. No lo he terminado aún. Si queréis que sea una reseña o algo, lo haré, porque
Yo leo muchos libros, me encanta como opinar de ellos. Pero hablaba de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en este aspecto sí es verdad que no me siento identificada, pero hay personas que piensan que tienes que estar preocupado porque significa que realmente las cosas te importan. O si no estás preocupado, no puedes vivir porque tú tienes que estar preocupado por tus cosas. Y eso es una mentira totalmente errónea. O sea, la preocupación lo único que causa es inseguridad, lo único que causa es miedo, lo único que causa es inquietud en tus corazones, en tus vidas. La preocupación muchas veces incluso no deja dormir. Entonces, eso no trae nada bueno. Entonces, si estás pasando por un proceso en el que te preocupa mucho algo, lo que sea, pues llévaselo a Dios. O sea, dile, mira, me preocupa mucho esto y no sé qué hacer, no quiero tener esta preocupación, entonces te la entrego a ti. Y créeme que todo lo que Dios toca sana, absolutamente todo. Él es Rafael y Él sana todos los corazones, todas las mentes. Y he visto como incluso en mí lo ha hecho, y en todos nosotros lo puede hacer. Así que, bueno, eso. También si queremos tener esa paz, tenemos que entregarle la preocupación a Dios. Así será como muchísimo más fácil. Cada vez que intentamos controlar todo, perdemos paz. Pero cuando entregamos el control al Señor, descansamos. Confiar no significa entender todos los planes de Dios, significa creer que Él sigue siendo bueno aunque todavía no comprendamos lo que está haciendo. Y es verdad, yo, por ejemplo, a día de hoy, yo siento que camino un poco a ciegas, por así decir. Es decir, por ejemplo, te voy a decir mi experiencia, ¿ok? Yo siento que mucha gente como que a Dios le ha puesto un llamado, ¿sabes? Como le ha dicho el llamado de su vida o cuál es el propósito de su vida. Yo por lo menos no lo sé, o por lo menos siento que Dios no me lo ha revelado. Y no pasa nada que Dios no me lo haya revelado. Me lo revelará o simplemente sucederá en el momento correcto, en los tiempos de Dios. Pero sí es verdad que quizá muchas veces intentar saber los planes para nuestras vidas, tener todo nuestro futuro controlado, saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, o incluso señalar a Dios y decirle como, oye, ¿por qué no me dices cuál es mi llamado? Porque todos tienen un llamado, ¿sabes? ¿Por qué no me lo dices a mí también? Y simplemente pues Dios con cada uno es diferente, porque cada uno de nosotros es diferente. Dios siempre es el mismo, pero al final Dios se acopla a nuestras circunstancias y a quienes nosotros somos, ¿sabes? Y no sé si estés pasando por la misma situación que yo, pero te quiero decir, no tienes que saber todos los planes que hay para tu vida. Créeme que Dios te sostiene en sus manos y que Dios sabe perfectamente los planes y los caminos que vienen para ti. Tú solo dígnate a obedecer su voluntad y a cumplir lo que Él te mande. Y créeme que así tus caminos siempre estarán alineados a los suyos. Su voluntad siempre estará alineada a la suya. Entonces, cedamos nuestro futuro, cedamos nuestros planes, cedamos todo lo que queremos tener el control nosotros, porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Pues quizá esto toma tiempo, ¿no? Quizá si tienes pensamientos de quiero saber cómo va a ser mi futuro, quiero saber qué voy a estar haciendo dentro de 5 años. Obviamente, esto toma un tiempo en dejar de pensarlo, pero o sea, no te obsesiones tampoco con ello. No te obsesiones en dejarlo en un día, en un mes. Eso es algo que Dios obra también poco a poco. Yo también he vivido eso. Por ejemplo, yo tenía mucha preocupación por mi futuro. Siempre quería tener
todo mi futuro planeado al milímetro, qué iba a hacer a esta edad, a estos meses, en cierto día. Lo quería saber todo, no quería que nada se me escapase de las manos y necesitaba tener el control absoluto porque si no sentía que se me desvanecía como arena en las manos. Pero te digo, a Dios nada se le escapa y de verdad Dios te sostiene y Él sabe dónde vas a estar, lo que te va a pasar, con quiénes vas a estar dentro de 5 años, en 10 años, en el tiempo que tú consideres. Él absolutamente todo lo sabe sobre ti y Él ya lo tiene todo planeado para ti. Simplemente tienes que vivir el día a día y ya está. Y créeme que yo tenía como esta preocupación, ¿no?, por el futuro. O sea, como que hubo un día en el que de repente caí en cuenta como, wow, ya no estoy pensando en el futuro, ¿sabes? No es algo que lo que me obsesioné, simplemente es algo que rendí a Dios y le dije, mira Dios, esto me preocupa, esto está constantemente en mi mente, lo que voy a hacer, lo que quiero ser, lo que quiero tener todo el rato y al final eso te inquieta también y no te deja vivir en el presente, ¿sabes? Y al final, ¿cómo vas a vivir en el futuro? ¿Cómo vas a vivir ese futuro si vives en un tiempo que no es el de ahora? ¿Sabes? Y bueno, esa es un poco mi experiencia y pues quería compartirla porque quizá te sirve, quizás te funciona. También va muy alineado con esto de la paz. Punto número 4 es: Jesús nos dio una paz diferente a la del mundo. Antes de ir a la cruz, Jesús hizo un regalo extraordinario a sus discípulos. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto me parece increíble porque no solo podemos experimentar la paz, sino que nos dio su paz. Podemos experimentar la paz que Jesús experimentó. Es como wow. Me parece absolutamente increíble y precioso como Dios es tan detallista y tan preciso en absolutamente todo. El versículo sigue diciendo: yo no os doy la paz como la del mundo, no os angustiéis ni os acobardéis. O sea, básicamente aquí en la Biblia lo dice, o sea, no es algo que solo estamos diciendo o que yo te estoy contando de que la paz del mundo es diferente a la de Dios, que es un cliché. No, no lo es. Aquí en la misma Biblia lo pone. La paz del mundo depende de la economía, la salud, las personas, las noticias. Pero la paz de Cristo depende únicamente de Él. Por eso Jesús dice: no os angustiéis, no porque los problemas no existan, sino porque Él ya está presente en medio de ellos. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, el miedo deja de ocupar el trono. La paz comienza a gobernar. Esto es muy importante, creo que lo he hablado en otros casos, y es que tú no puedes pretender dejar de tener una cosa o un hábito malo y dejar ese hueco vacío, porque al tener ese hueco vacío, simplemente por repetición, por esto vas a volver a caer en eso que tú quieres dejar. Entonces, no es solo eliminar eso que quieres dejar en tu vida, sino sustituirlo por algo bueno, sustituirlo por las cosas de Dios. Eso me parece muy importante porque quizá es como, bueno, dejo de tener este miedo, dejo de tener esta preocupación. Sí, obviamente, se empieza por ahí, pero después de que lo elimines, sustitúyelo, porque si no, ese hueco enseguida va a querer ser llenado. Y sabemos cómo es el enemigo, que el enemigo siempre va a intentar meterse por algún pequeño espacio, por alguna brecha. Entonces, antes de que se pueda meter algo, lo sustituimos. El punto número 5, la paz debe gobernar nuestro corazón. No basta con conocer la paz, hay que permitir que gobierne. Pablo escribe en Colosenses 3:15: que gobiernen vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne tiene la idea de un árbitro. Es la paz la que debe decidir nuestras reacciones, no la ira, el orgullo, el temor, la ansiedad. Muchas veces preguntamos: ¿qué quiero hacer? Pero el creyente también debería preguntarse: ¿qué decisión mantiene la paz de Cristo gobernando mi corazón? O sea, ¿qué está gobernando tu corazón? Donde gobierna Cristo, también gobierna su paz. Punto número 6 es: la paz también se comparte.
El fruto del Espíritu nunca se queda únicamente en nosotros. Jesús dijo en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, qué precioso. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no alimenta conflictos, no busca dividir, no disfruta del chisme, no responde con odio. Es un instrumento de reconciliación. Lleva paz donde hay discusiones, lleva esperanza donde hay desesperación, lleva perdón donde hay heridas, porque quien ha recibido la paz de Dios termina convirtiéndose en un sembrador de paz. Y creo que este punto no es un punto más, sino que es un punto que debe trabajarse, y al final para mí ser hijo de Dios también es evangelizar, ¿no? Compartir el evangelio, y porque también considero que a eso estamos llamados y a eso nos ha llamado Dios. Entonces creo que obviamente primero debemos tener nosotros el fruto del Espíritu para poder compartirlo, y concentrémonos primeramente en eso, pero una vez que lo tengamos no seamos egoístas, sino compartámoslo con los demás, porque eso también es a lo que Dios nos ha llamado. Y cuán gozosos debemos estar en que Jesús nos diga, dichosos por los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, Dios ya sabe, Jesús ya sabía todo lo que nos íbamos a enfrentar, y sabe con todo lo que nos enfrentamos y con todo lo que nos enfrentamos, y por eso mismo nos deja estos versículos, nos deja su palabra. Para cada situación, para cada momento, para cada sentimiento, hay una palabra para ti, porque la Biblia no es un libro más, no es un libro cualquiera, es palabra viva, y es el mensaje de Dios constantemente para ti. El punto número 7 es: Dios quiere darnos paz siempre y en toda circunstancia. Pablo termina una carta con una bendición preciosa. Segunda de Tesalonicenses 3:16, que el Señor de paz os conceda su paz, siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Me encanta cuando hablan así. O sea, la paz sea con todos vosotros, el Señor esté siempre con vosotros. No dice algunas veces, dice siempre. No dice solamente cuando todo salga bien, dice en todas las circunstancias, porque Dios está en todas tus circunstancias, en cada momento de tu día, en cada minuto, en cada segundo, incluso cuando estás durmiendo. Y aunque nosotros pensemos que no, querramos que no, es así, porque Él quiere habitar siempre en nosotros y Él nos quiere dar esta paz. Esto no solo puede producirlo el Espíritu Santo, no es una paz humana, es la paz del Señor. Al final Él nos da esto porque Él primero lo ha tenido, obviamente, y lo ha demostrado. ¿Sabéis? Me encanta porque en la Biblia Jesús no solo dice consejos, no solo predica, no solo comparte, no solo sana, sino que también todas estas reflexiones las hace en vida real. Me encanta porque no solo, como por ejemplo dice, yo podría hacer estos milagros, sino que los hace. No solo siente su paz, sino que la comparte. O sea, me parece asombroso. Dios es llamado el Dios de paz varias veces en el Nuevo Testamento. Tomó la iniciativa de establecer la paz con los hombres rebeldes. Es el autor de la paz personal, así como de la paz entre los hombres. La paz debe ser parte de nuestro carácter también porque Dios nos ha prometido su paz, porque nos ha ordenado que dejemos que la paz gobierne nuestras vidas, relaciones, y porque la paz es un fruto del Espíritu Santo y por lo tanto una evidencia de su obra en nuestras vidas. También al tener esa paz y mostrarla, reflejamos la bondad de Dios en nosotros. Una mirada atenta a las Escrituras revela que la paz en realidad tiene 3 aspectos: paz con otras personas, paz con Dios y paz dentro de nosotros mismos. Esto no son 3 tipos de paz paralelos, tampoco relacionados. Más bien son 3 expresiones diferentes de una paz. La paz que Dios da, que se llama fruto del Espíritu. Esas diferentes facetas se complementan y se refuerzan entre sí. Por lo tanto, no solo debemos esforzarnos en una, sino que debemos intentar obtenerlas todas, ¿sabes?
produciendo un rasgo de carácter general. Cada aspecto tiene características únicas que contribuyen de diversas maneras a la vida de un hombre o una mujer de paz. Entonces, vamos a empezar con la paz de Dios, porque todo empieza teniendo esto con Dios, después con nosotros mismos, para después poder compartirlo, ¿ok? Las escrituras dicen: así que ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ese es el punto en el que nuestra paz comienza. No podemos tener paz interior ni paz con otras personas hasta que primero tengamos paz con Dios. Antes de que nuestra salvación, debido a que nacimos en pecado, nuestra relación con Dios se caracterizaba por la alineación y la enemistad. Lo dice en Colosenses 1:21. Éramos objetivo de su ira y estábamos en estado de rebelión contra Él. Aunque el estupor religioso en el que vivíamos y las circunstancias particulares que nos rodeaban nos hubieran dado una falsa sensación de paz, en realidad éramos como el mar agitado que no puede descansar, cuyas olas arrojan lodo y lodo, porque como Dios ha dicho, no hay paz para los impíos. Isaías 57. Al entrar en una relación personal con Dios a través de la fe en Jesús, sin embargo, todo esto cambia. En lugar de oponerse a nosotros, Dios ahora está a favor de nosotros, con nosotros, habita en nosotros. En lugar de dejarnos a merced de las circunstancias, Él promete obrar en todas ellas para nuestro bien. Romanos 8:28 lo dice. Y luego en Proverbios 16:7 nos dice que Él incluso promete hacer que nuestros enemigos vivan en paz. O sea, esto es como... wow, hay que pararse, creo, a ver esto, porque antes en el Antiguo Testamento Dios constantemente les da oportunidades a absolutamente todos. Y yo personalmente no digo que sea un resumen oficial, ¿vale? Pero en mi opinión, si tuviera que con un par de oraciones describir el Antiguo Testamento, lo diría como Dios llamando a las personas volcándose a Él, después volcándose al pecado, Dios no entendiendo por qué, si Él nos ha hecho a semejanza suyo, porque pecamos tanto en su contra, y ver cómo las personas caen en un pecado profundo y incluso lo alaban y hacen cosas del malvado. Continúa con que Dios les vuelve a llamar, les da otra oportunidad, los vuelve a salvar y ellos se rinden a sus pies. Y creo que eso es como una historia que se repite y que sucede en todas las historias del Antiguo Testamento. Pero me encanta el hecho de que Dios nunca se rinde con nosotros. Y en el Antiguo Testamento vio como por más que le daba oportunidades, nosotros caíamos, y dijo: solo mediante la sangre de Jesús, solo mediante la fe de ellos en mi Hijo van a poder ser realmente salvados y van a poder tener una relación conmigo y van a ser libres de pecado y se van a poder romper todas las cadenas y les voy a poder salvar de las garras del enemigo. Me parece preciosísimo, la verdad. Gracias a Dios, gracias a Jesús, a día de hoy podemos tener una relación con Él, podemos hablar con Él, podemos sentir su presencia, sentir el Espíritu Santo que Jesús nos dio al resucitar y al ser crucificado. Y yo muchas veces le digo a Dios como gracias Dios por haberme como creado en esta temporada de vida. Puedo tener una relación contigo donde ya no soy esclava del pecado, ¿sabes? Porque yo leo las historias del Antiguo Testamento y es como wow, ¿sabes? O sea, obviamente la mano del Señor está siempre extendida sobre ellos, sobre nosotros, pero estoy agradecida
haber nacido en esta época, haber nacido en este momento en el que Jesús sufrió por nosotros y fue resucitado y nos haya liberado, la verdad, porque tenemos la oportunidad que pues en su momento las personas del Antiguo Testamento no tenían. Y obviamente ese sacrificio de Jesús sí es doloroso. De hecho, no sé si sabéis, pero bueno, si habéis visto la serie de Chosen, van a sacar como la parte de la crucifixión. Y es como ninguno de los creyentes estamos preparados para ver eso. Y es doloroso, pero gracias a su sangre nosotros podemos ser salvos. Y no me quiero enrollar mucho con esto, pero es que me dan ganas de llorar y siento que somos tan afortunados y siento que es algo que tenemos que valorar día a día, que tenemos la oportunidad de ser salvos, que tenemos la oportunidad de mediante la bendita sangre de Jesús tener una relación con Dios y ser escuchados, poder sentir la presencia de Dios y sin que nosotros incluso no lo merezcamos. La paz con Dios entonces es el fundamento de la paz dentro de nosotros mismos y de la paz con los demás. Por supuesto, este fundamento no garantiza que estos otros aspectos de la paz se produzcan automáticamente. Debemos buscar lo que contribuye a la paz, tanto interna como externamente, dependiendo del Espíritu Santo, dándonos cuenta de que el fruto de la paz es su fruto, no el nuestro. El segundo es la paz personal. Las adversidades más comunes de la vida nos roban la paz, porque tenemos la tendencia a tratar de afrontar estos acontecimientos nosotros mismos. Nos preocupamos, inquietamos y conspiramos sobre circunstancias angustiosas y envidiamos o resentimos a otras personas que parecen tener un mejor trato en la vida o que nos maltratan de alguna manera. Cuando Jesús terminó de hablar con sus discípulos, su traición, concluyó con estas palabras: os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo. En esa seguridad de paz, Jesús hizo dos promesas. Su primera promesa fue que tendremos problemas en el mundo. Las mismas circunstancias que nos roban el gozo también nos roban la paz, cuando nos ocurren las situaciones en nuestra vida que no son agradables. Continuamos demostrando que Jesús realmente tenía razón cuando nos prometió que tendremos problemas en el mundo. Con varios aspectos en nuestra vida lo podemos observar. Pero la segunda promesa que hizo Jesús fue igualmente correcta: ha vencido el mundo. Efesios 1:22 nos dice que Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza de todo en la iglesia. Es decir, Jesús ha sido designado cabeza sobre todo en nombre de la iglesia. Él tiene poder sobre todo el universo y lo ejerce sobre nosotros y para nuestro bien. En Mateo 10, Jesús nos dice que ni siquiera un gorrión puede caer a tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Y hasta los mismos cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Ningún detalle es tan pequeño que escape de la atención de Dios. Y ahora Jesús, en su gloria ascendida, ejerce ese mismo cuidado vigilante a favor nuestro. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Creo que muchas veces como que perdemos como esa confianza y esa creencia, porque en vez de enfocarnos en Dios y en que Dios nos sostiene, nos enfocamos en el miedo, nos enfocamos en la vergüenza, en la preocupación, en estas cosas y nos desenfocamos. También hay un caso sobre eso en otro vídeo, en mantener tu mirada en Jesús. Si lo quieres ver, puedes ir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Realmente no estamos convencidos de que el mismo Jesús, que puede mantener un gorrión en el aire, sepa dónde está nuestro equipaje perdido, o cómo vamos a pagar la factura de la reparación del coche, o cómo podemos llegar a tiempo a nuestro destino, o si creemos que Él puede librarnos de nuestras dificultades. Dudamos que lo haga. Y al dudarlo, desenfocamos nuestra mirada y por lo tanto nuestra creencia baja. Y obviamente eso no le quita ningún tipo de poder, pero nosotros olvidamos su poder por momentos. Al dudar,
dudamos de su poder, ¿sabes? Una vez yo escuché eso y para mí fue como ¡pum! Como una puñalada en el estómago, porque me estás diciendo que no creo que, o sea, si estás escuchando esas palabras por primera vez, quiero decirte que no me quiero referir a eso. Me quiero decir que obviamente pues al dudar de una persona, ¿qué pasa cuando dudas de una persona? Pierdes cierta confianza en esa persona, ¿no? Cuando dudas de una persona, porque ha hecho algo o porque has escuchado algo, has visto algo o has sacado conclusiones o has sobrepensado, piensas que esa persona puede haberlo hecho y dudas de esa persona. ¿Qué pasa con Dios? Cuando ponemos esa situación por encima de Él, lo estamos bajando literalmente, o sea, como en una escala. Si le estás dando más importancia a esa situación, a ese problema, Dios, ¿dónde está quedando? Ok. Esto no es a nivel de reproche, nunca quiero que se malinterpreten mis palabras, pero considero que es una realidad y que yo lo hago, o sea, es lo que te digo, a mí cuando me lo dijeron fue como ¡pum! Dolor, pero luego lo recapacité y dije, toda la razón. Y también, ¿por qué me duele? Porque lo he vivido momentos en los que he dudado del poder de Dios, y no porque Él no sea capaz de hacerlo, porque nosotros no somos nadie para medir su poder. Creo que no sabemos ni la mitad de lo que Él es capaz de hacer, pero también me dolió porque sé que en algún momento he dudado, ¿sabes? Y no pasa nada, o sea, no pasa nada en el aspecto de que porque dudes no te hace ser menos hijos de Dios, porque muchas veces quizá podamos pensar que nos cuestionamos cosas sobre Dios, y creo que es simplemente el mero hecho de que somos humanos y que tenemos curiosidad por absolutamente todo, y que hay muchas respuestas que no van a ser solucionadas, que no van a ser respondidas, que no van a ser escritas. De hecho, el otro día vi un vídeo súper interesante de una chica que da como datos sobre Dios interesantísimos. Ahora mismo no sé su cuenta, si no os la diría, pero dice así como datos súper randoms, y citó un pasaje de la Biblia en la que dice que no toda la gloria de Dios nos es mostrada, que cuando estemos en el cielo vamos a estar adorando absolutamente todo el tiempo, por el hecho de que en el cielo es cuando vamos a ver toda su gloria, y por eso vamos a estar tan asombrados y no vamos a poder dejar de adorarlo. Porque si con la gloria que nos da a día de hoy, con la presencia que nos da a día de hoy, nos deja asombrados, porque obviamente Dios es sobrenatural y para nosotros eso es como wow, porque lo es. Imagínate toda la gloria que nos falta por ver. Increíble. Entonces, si dudamos, dejamos que Satanás siembre semillas de duda en nuestras mentes acerca de su amor y cuidado por nosotros. Dos pasajes de las Escrituras nos resultarán de gran ayuda para acudir a Él en busca de paz. El primero es Filipenses 4. Está en primero de Filipenses 4. No estéis afanosos por nada, sino que en todo momento con oración y petición y acción de gracias presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es una realidad como un templo. El gran antídoto contra la ansiedad es acudir a Dios en oración. Cada cosa, cada sentimiento, cada pensamiento que te haga sentir triste, que te moleste, a Dios. A mí puede que te cueste, porque a mí me cuesta a veces. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pienso que puedo estar bien, creo que es solo algo de un momento, pero no, o sea, no dejes que eso se siembre, no dejes que Satanás lo siembre en ti. O sea, habla en ese momento con Dios. Aunque sea una simple frase, un simple Señor, ayúdame, Señor, te entrego esto, lo que sea, en serio, pero hazlo, porque si lo dejas, enseguida se va a expandir, y esa semilla justo es la que no queremos que crezca. Mas es el fruto del Espíritu Santo,
en este caso, la paz que queremos que crezca, ¿ok? Debemos orar por todo, nada es demasiado grande para que Él lo maneje, nada es demasiado pequeño para escapar de su atención. Pablo también declara que debemos acercarnos a Dios con acción de gracias. Debemos agradecerle por su fidelidad pasada al liberarnos de los problemas. El recuerdo de las misericordias pasadas es un gran estímulo para la fe presente. Debemos agradecerle por el hecho de que Él tiene el control de cada circunstancia de nuestras vidas y de que nada puede tocarnos si Él no lo permite. Como dice un versículo, ahora mismo no sé cuál es, pero dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Debemos agradecerle que en su infinita sabiduría es capaz de obrar en esta circunstancia para nuestro bien. Finalmente podemos agradecerle que no permitirá que seamos tentados, ya sea una seducción al mal o una prueba de nuestra fe. Ambas ideas están incluidas en la palabra. El resultado que se nos promete cuando acudimos a Dios en oración, con acción de gracias, es liberación y la paz de Dios. Una de las razones por las que no encontramos esta paz es porque con demasiada frecuencia no nos conformaremos con nada más que la liberación del problema. No, es lo que te he dicho antes, no solo basta con quitarlo, sino que hay que sustituirlo. No solo basta con ser libre, sino de sustituirlo con la paz de Dios. Pero Dios a través de Pablo nos promete una paz que es inexplicable, transciende todo entendimiento. Y dice Pablo: protegerá nuestros corazones y nuestras mentes contra la ansiedad a la que tú y yo somos tan propensos. Ahora bien, si eres como yo, probablemente estás pensando: todo esto suena muy bien y estoy de acuerdo contigo intelectualmente en este momento, pero cuando estoy en medio de una situación difícil realmente no experimento esta paz. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Entonces te sugiero 2 pasos cuando encuentres en este tipo de dilema. Primero, examina tus motivos. Es posible que desees liberación en lugar de paz. ¿Estás buscando la respuesta incorrecta? En segundo lugar, busca que el Espíritu Santo te traiga esa paz. Recuerda la paz del fruto del Espíritu Santo. Es su obra por producir paz dentro de ti. Tu responsabilidad es venir en oración pidiendo la paz y buscándola en Él. Además de Filipenses, un segundo pasaje de las Escrituras que puede ayudarnos a lidiar con la ansiedad es 1 de Pedro, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el siguiente versículo, Pedro nos dice que estemos alerta ante el diablo, que ronda buscando a quién devorar. Una de las tantas formas en las que el diablo intenta devorarnos está relacionada con el significado de su nombre. La palabra griega para diablo significa acusador o calumniador, como el príncipe de los calumniadores. Acusa el hombre ante Dios, pero también calumnia a Dios ante el hombre. Es decir, el diablo nos hace y nos pone pensamientos para dudar sobre Dios y cuestionar quién es Dios. Y también es tan... no tiene ningún tipo de vergüenza que incluso hasta con Dios lo hace. Es decir, se presenta ante Dios, dice todos nuestros defectos y nuestras maldades. Cuando Dios nos llama por nuestros nombres, por nuestras virtudes, cuando Dios nos sana de todo mal que el diablo nos quiere atacar. Uno de los pensamientos que muchas veces nos viene a la mente cuando estamos por alguna prueba es: si Dios realmente me amara, no habría permitido que esto me sucediera. O si Dios me amara, me proporcionaría una salida a esta situación difícil. Esos pensamientos provienen del diablo, en serio, porque te quiere consumir. Y créeme que no eres la única que pasa por esto. O yo por lo menos lo he pasado también, y estoy segura de que la mayoría de los cristianos nos pasa esto. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios vamos a tener mucho ataque espiritual. Y el diablo va a querer que seamos arrastrados con él de alguna manera u otra. Pero no lo podemos de ninguna manera permitir. Así que si ya eres consciente de lo que debes dejar de hacer, de dónde provienen tus pensamientos,
repréndelo. De hecho, lo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios jamás, jamás, jamás va a pensar sobre ti de esa manera y por la situación que estés pasando, Él te va a dar una salida, porque Él siempre da una salida. Y si estás pasando por lo que sea que estás pasando, solo te digo, acércate y agárrate más a Dios. Y pídele sentir su presencia, pídele que te abra los ojos y los oídos espirituales para que le puedas hablar y para que te pueda hablar y lo puedas escuchar. Entonces, no reconocer el origen de dónde vienen quizá estos pensamientos es uno de los principales problemas. Primero, asumimos que esos pensamientos se originan en nuestro propio corazón, es decir, nos echamos la culpa y eso es lo que Satanás también quiere. Y por lo que agregamos a nuestras propias mentes ya ansiosas un sentimiento de culpa por tener pensamientos duros acerca de Dios. Porque sí, porque luego nos arrepentimos. Ahora tenemos que lidiar tanto con la ansiedad como con la culpa, lo que agrava nuestro problema. En segundo lugar, libramos la batalla equivocada. En lugar de resistir al diablo, tratamos de lidiar con nuestros propios corazones malvados. Aunque hay muchas ocasiones en las que tenemos que lidiar con nuestros propios corazones malvados, esta no es una de ellas. Ese es un momento para resistir. Tenemos un mandamiento muy claro junto con una promesa. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No por nuestros pensamientos, no por nuestras acciones, que también, sino porque Dios está con nosotros y Dios nos da esa fortaleza y Dios nos da poder y nos da autoridad para aplastar al enemigo. Esta es la solución de la Biblia a la falta de paz dentro de nosotros mismos. Tomar nuestras ansiedades a Dios, en oración, agradecidos y resistir al diablo cuando calumnia a Dios ante nosotros. Solo cuando hemos experimentado la paz con Dios al presentarle nuestras ansiedades, seremos capaces de abordar el tercer aspecto de la paz con otras personas. Los conflictos internos y la agitación a menudo resultan en conflicto con los demás, por lo que debemos lograr la paz interior para buscar efectivamente la paz con los demás. Entonces, vayamos a este punto, la paz con los demás. Cuando Pablo menciona la paz como uno de los 9 rasgos del fruto del Espíritu, probablemente estaba pensando principalmente en la paz con otras personas. Ya había advertido a los Gálatas que no se mordieran y devoraran unos a otros en Gálatas 5:15, y en su lista de los actos de la naturaleza pecaminosa inmediatamente anterior a su lista del fruto del Espíritu. Predominan aquellas acciones que son totalmente opuestas a la paz: el odio, la discordia, los celos, ataques de ira, ambiciones egoístas, disensiones, facciones y envidia. Cuando comenzó a enumerar los rasgos de carácter piadoso que los gálatas debían tener en cuenta, la paz unos con otros debe haber estado entre los primeros de su lista. La importancia de este aspecto de la paz es ampliamente evidente en las principales referencias a él en el Nuevo Testamento. Estos son solo algunos versículos que te voy a dejar. Mateo 5:9. Bienvenidos a los pacificadores. Romanos 12:18. En cuanto depende de vosotros, vivid en paz con todos. Romanos 14:19. Hagan todo lo posible para hacer lo que conduzca a la paz. Colosenses 3:15. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fuisteis llamados a la paz. Primera de Pedro 3:10. Debemos buscar la paz y perseguirla. 3 veces en esa referencia se nos exhorta a hacer todo lo posible hacia o perseguir la paz. La palabra griega usada aquí también significa perseguir y transmite la idea de un esfuerzo o vigilancia intensos para localizar algo con el fin de acosarlo y atormentarlo. En un sentido positivo, significa una búsqueda. La búsqueda de la paz no incluye una paz tolerante a cualquier precio y tipo de actitud. No incluye capitular ante el mal o la injusticia solo por mantener las apariencias. No significa que te debes de tragar todo. Ese tipo de comportamiento a menudo conduce a conflictos dentro de nosotros mismos, porque quizá si te tragas todo esto también te quitas la paz de ti mismo por querer tener la paz con los demás, ¿sabes? Y
te empiezan a perturbar. Buscar la paz no significa huir de las causas de la discordia. Consideremos algunos pasos bíblicos prácticos que podemos tomar para buscar la paz en conflictos con otros creyentes. Primero, debemos recordar que somos miembros del mismo cuerpo. Pablo dice, el cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros y aunque todas sus partes son muchas, forman un solo cuerpo. Así es con Cristo. 1 Corintios 12:12. Más adelante, en el mismo capítulo, dice que la meta es para que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen unos por otros por igual. Y sabes, quiero decirte, yo sé que el mundo está lleno de envidia, está lleno de celos, está lleno de egocentrismo, pero Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y tienes que reflejar eso, tienes que reflejar a Jesús, y no modo una imposición, sino como hijos de Dios. Tenemos ese anhelo de reflejar a Jesús. El mundo no nos lo va a poner fácil. Yo a veces digo que las personas se hacen odiar por cosas que hacen, por situaciones que se nos enfrentan. Tampoco te lo tragues todo, pero intentemos trabajar la paz y reflejemos a Jesús. Reflejemos a Jesús donde quiera que vayamos. Quizá pienses que la paz es una tontería, que es algo que tú quieres tener solamente, pero te digo, mostrando paz hacia los demás también reflejas el carácter de Jesús, y créeme que Dios te premiará por ello y Dios te pondrá esa paz para que tú puedas actuar con ella en momentos que tú no te puedas ni imaginar, en momentos en el que no sabes ni siquiera por qué has respondido con paz en vez de con ira como haces siempre, o en vez de atacar de primeras o tomar acción, respondas con sabiduría y paz. Es increíble que diferentes partes de un mismo cuerpo puedan estar en guerra entre sí. Estoy convencida de que habría mucha menos discordia y conflicto entre los creyentes si tuviéramos constantemente presentes que somos miembros del mismo cuerpo. Creo que también, ya no solo al mundo y las personas que quizá no creen, sino obviamente entre nosotros mismos, entre nuestra misma comunidad, entre nuestros hermanos, entre nuestra comunidad de iglesia. Seamos pacificadores, no creemos semillas de discordia, creemos semillas de paz. No solo debemos recordar que somos miembros de un solo cuerpo, sino que también debemos tener presente que somos miembros del cuerpo de Cristo. Es su gloria y el honor de su iglesia lo que está en juego en nuestras relaciones mutuas. Pocas cosas son tan deshonrosas para la causa de Cristo como que los cristianos se peleen entre sí. Finalmente debemos tomar la iniciativa para restaurar la paz. Aunque sea difícil quizá, porque quizá nuestro orgullo quiera saltar. Jesús enseñó que no importa si has sido agraviado o si has sido insultado, Jesús dice que aunque te hayan insultado, te hayan herido, te hayan lastimado, de cualquier manera usted siempre debe ser responsable de iniciar esfuerzos hacia la paz. Y es difícil, no te digo que no, pero es algo que Dios pondrá en nuestros corazones y que actuaremos de esa manera. Tengo fe en ello. Sin embargo, ¿qué debemos hacer cuando el incrédulo nos hace daño entonces? Cuando no hay un vínculo común, una comunión para restaurar, una presencia mutua del Espíritu Santo para ayudar en la restauración. Tendemos a pensar en términos de venganza si no es en acción, al menos en nuestros pensamientos. Creo que en Romanos 12 proporciona la respuesta. Mientras miramos este
En este pasaje vemos que en primer lugar debemos hacer todo lo posible para mantener la paz en la medida en que dependa de nosotros. En segundo lugar, de ninguna manera debemos buscar venganza. No debemos pagar mal por mal. Debemos pagar mal por bien, porque así eso es lo que Dios nos ha llamado. Y quiero ponerte un ejemplo que para mí es grandioso. Piensa en tú mismo, piensa en nosotros mismos, o sea, nosotros somos pecadores cada día para Dios y aún así Dios nos sigue amando, Dios sigue restaurándonos, salvándonos, sigue sanándonos, sigue habitando con nosotros. Así que si Dios lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo, nosotros también podemos tomar ese ejemplo para motivarnos, inspirarnos y decir, si Dios lo ha hecho conmigo, ¿quién soy yo para no perdonar a esta persona? ¿Quién soy yo para responder con venganza cuando yo he herido? Dios me ha devuelto a sus caminos con lazos de paz, con lazos de amor. Creo que este ejemplo nos puede inspirar mucho, por lo menos para mí lo es. Entonces, tenemos que dejar la justicia en las manos de Dios. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, considero que nuestra justicia no es justa. Nuestra justicia es justa para nosotros mismos, pero la justicia de otro no va a ser la misma justicia que la nuestra. Entonces, por lo tanto, no es una justicia real, no es una justicia verdadera. Es una justicia propia y egoísta. Mas la justicia de Dios es limpia. Dejemos que sea Él quien actúe. Porque también si nosotros actuamos con venganza o pensamos con venganza, eso nos destruye emocionalmente y nos puede llenar de pecado. También. Como estamos dispuestos a dejar la justicia a Dios, tenemos su seguridad de que Él lo pagará. Dios es un Dios de justicia infinita. Ningún mal que se nos inflige pasa desapercibido para Él. Aunque es posible que nunca seamos conscientes del pago, tenemos la promesa de Dios al respecto. Y no tenemos que esperar o pedirle a Dios, Dios, haz justicia, Dios tal, ¿no? O sea, absolutamente no. Quiero ver cómo le cae esto por lo que me ha hecho. Para nada, o sea, absolutamente para nada. Por supuesto, nuestra meta con respecto a un incrédulo ofensor no debe ser el deseo de venganza, ya sea la esperanza de Dios o la nuestra. El propósito de la garantía de justicia de Dios aquí no es satisfacer nuestro propio sentido de justicia, sino eliminarlo como una consideración de nuestras mentes. Es decir, dejarlo en las manos de Dios. Y dejarlo, pero como si dejas una cosa y te vas, porque no la quieres volver a ver nunca más, pues tal cual. No es que la dejas y vuelves a ver para ver cómo está o para ver lo que ha pasado. No. Tú la dejas y la dejas. No vuelves, no. ¿Sabes? Porque quizá nos va a pasar esto. Ay, entrego la justicia en tu mano, pero oye Dios, ¿le has hecho justicia ya? Oye Dios, porque yo no he visto cómo tú has pagado esa justicia a esta persona. No. Stop. En efecto, Dios está diciendo, no te preocupes por la justicia, déjamelo a mí. Debido a que la paz es un fruto del Espíritu Santo, debemos depender de la obra del Espíritu en nuestras vidas para producir el deseo y los medios para buscar la paz. Pero también somos responsables de utilizar los medios que Él nos ha dado y tomar todas las medidas prácticas para lograr tanto la paz interior como la paz con los demás. Por lo tanto, te voy a dejar ejercicios para la práctica. El primero es, en una escala del 0 al 5, ¿Cómo evaluarías tu paz con Dios, tu paz interior y tu paz con los demás? Puedes escribirlos, puedes grabarlo, puedes hablarlo con otras personas, puedes reflexionarlo. Punto número 2 es ¿qué es lo que actualmente perturba tu paz? Si es que hay algo. Ejercicio número 3, ¿cómo acusa el diablo a Dios contigo? Si se aplica a ti, completa esta oración. Si Dios realmente me ama, y lo que primero se te venga a la mente, piénsalo.
Número 4. Habla con Dios sobre cualquier cosa que te preocupe, echando tus ansiedades sobre Él. Si te resulta difícil concentrar tu mente, puedes escribir tu oración. Ejercicio número 5. ¿Por qué puedes estar agradecido en tus circunstancias actuales? Ejercicio número 6. ¿Por qué la paz a cualquier precio no es un buen camino hacia la paz verdadera con los demás? Ejercicio número 7. Es el penúltimo, ¿vale? Si has hecho daño a alguien o alguien te ha hecho daño, ¿qué puedes hacer para restaurar la paz? ¿Qué actitudes necesitas cultivar a través de la oración? Antes de dejarte con el ejercicio, te quiero decir una experiencia que yo he tenido, ¿vale? Había una persona, ¿vale?, en mi vida en la que me había hecho cosas que yo tenía un resentimiento porque yo soy una persona que... Eso es sanado en el nombre de Jesús, pero soy una persona rencorosa, la verdad. ¿Qué pasa? Que todo lo que me hacen se me queda mucho guardado en mi mente, en mi corazón. Y luego, pues obviamente no veo a las personas con igual y me es como difícil actuar de la misma manera. Simplemente no sé actuar, no puedo actuar con las demás personas porque ese rencor, ese dolor en mí es profundo y pues me lo impide. ¿Qué pasa? Que tenía como... En serio, esa persona me había hecho tanto daño que... ¿Qué pasa? Que yo mi dolor lo transformo en rabia. Porque yo... Bueno, estoy un poco trabajando en mis emociones, ¿vale? Entonces, en vez de que ese dolor se transforme en tristeza, para mí se transforma en rabia, se transforma en rencor y... porque me es difícil sentir tristeza. Hice journaling, no sé si sabéis lo que es, básicamente es escribir y reflexionar. Y lo que hice fue que escribí lo que pensaba, todo lo que pensaba sin ningún tipo de remordimiento. Yo no decía cosas malas acerca de esta persona, simplemente decía como... Soy incapaz de perdonar a esta persona, pero por el bien de mi paz, por el bien de mi salud mental y de mi corazón, porque de verdad, o sea, yo veía a esa persona y es que no la podía ver porque pensaba en todo lo que me había hecho. Yo veía a esa persona y mis sentimientos no eran agradables y al final eso me estaba consumiendo a mí. Y eso es al final no es algo bueno. Quizá dices, bueno, tal, pero no, en serio. Al final eso es algo que te acaba consumiendo mucho más a ti y que quizá la otra persona, que es lo más probable, está haciendo su vida, ¿sabes? Y tú te estás quedando con ese rencor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hice fue escribir todo lo que sentía, escribir todo lo que había ocurrido y le dije a Dios como, mira, yo soy incapaz de perdonar a esa persona por lo que me haya hecho, sino por sanar eso dentro de mí, porque no me deja vivir tranquila, porque eso es algo que se acumula en mi corazón que no es bueno, que no es bueno para mí. Y pues en ese momento recuerdo escribir. Ahora mismo no lo veo, pero pues tengo fe de que en algún momento este sentimiento se vaya y pueda ver a esa persona sin resentimiento. Y meses más tarde perdoné a esa persona. Dios me quitó ese resentimiento, ese rencor, y lo que hice fue soltarlo todo en esa libreta. No te cortes, no tienes por qué ser perfecto al escribirlo, simplemente escribe y suéltalo y déjalo ahí y déjaselo a Dios y fíjate, yo fue a los meses que fui incapaz de perdonar a esa persona y a día de hoy pues puedo quedar con esa persona, puedo hablar con esa persona y tengo sentimientos agradables esa persona y es totalmente gracias a Dios y gracias a Dios ya no tengo esos sentimientos y tengo ese rencor y esa inquietud que gobernaba en mí. Entonces yo te recomiendo eso. No es la primera vez que lo hago porque lo he hecho
ahora hace poco escribí sobre otras personas que me habían lastimado y que me estaba doliendo mucho. Así que lo escribí y dije, mira, cada vez que veo a estas personas, el dolor me mata y no puedo, estoy cansada y yo no quiero estar sintiendo esto. Y lo escribí, lo dejé a Dios y ahí está. Y bueno, espero en próximos casos, si se da la situación y si me acuerdo, poder deciros que eso ha sido sanado y declaro que es sanado en el nombre de Jesús. La verdad, así que como yo lo he experimentado y sé que es totalmente verdad, te recomiendo que lo hagas. Si no te apetece, si no lo crees, no lo hagas. Simplemente es simplemente una recomendación, ¿vale? El último ejercicio es elige uno de estos pasajes para meditar. Filipenses 4:67, 1 de Pedro 5:7 o Romanos 18. ¿Qué le está diciendo Dios a tu corazón a través de este versículo? O si quieres los 3 versículos, pues genial también. Así que en conclusión, la paz es mucho más que sentir tranquilidad. Es el fruto del Espíritu Santo que nace cuando permanecemos cerca de Dios. No elimina necesariamente todas las tormentas, pero nos sostiene dentro de ellas. Hoy el Señor nos recuerda, si hay ansiedad, Él ofrece paz. Si hay miedo, Él ofrece paz. Si hay vergüenza, Él ofrece paz. Si hay preocupación, Él ofrece paz. Si hay incertidumbre, Él ofrece paz. Si hay aflicción, Él sigue siendo el Rey de paz. El Señor de paz. La verdadera pregunta no es si las tormentas desaparecerán, la verdadera pregunta es quién está gobernando tu corazón. Si es Cristo, entonces también puede gobernar su paz en tu corazón. Antes de terminar te quiero dejar con la carta de Dios para ti. Cortita porque ya vamos a cerrar este capítulo, ¿ok? Quizás has estado buscando paz en lugares donde nunca la encontrarás, te dice Dios. Has intentado controlar cada detalle de tu vida, resolver todo con tus propias fuerzas o esperar a que desaparezcan los problemas para sentirte tranquilo. Pero envié a Jesús que te hace una invitación diferente, recibir la paz que solo Él puede dar. Entrégame tus cargas, tus miedos, tus preocupaciones. Permite que el Espíritu Santo produzca en ti ese fruto que permanece, incluso cuando las circunstancias no cambian, porque cuando Cristo gobierna el corazón, la paz deja de ser un deseo y se convierte en una realidad. Dejo con esta carta, con estos pensamientos, con estas reflexiones y estos versículos que hemos hablado hoy. Para mí ha sido de grande bendición aprender esto y poder compartiroslo. Espero que Dios os haya podido hablar a través de este momento y nos vemos en el próximo Fruto del Espíritu, en el próximo caso. Recuerda que ya lo estamos terminando esta serie y que los otros frutos del Espíritu están en mi canal. Puedes verme en YouTube o en Spotify. No sé desde dónde estarás viendo, pero te mando saludos. Bye.